Aquí he cambiado el gráfico un poco para hacerlo más relevante al contexto del AICLE, por ejemplo, la enseñanza de inglés basada en una asignatura o más del currículo. El nivel de rendimiento depende en la cantidad de tiempo escolar dedicado al AICLE, porque la lengua no se usa en la calle, ni en los medios, ni en la escuela, fuera del aula de lengua o del aula donde se usa como lengua de instrucción. Según mi entender, dependiendo de la cantidad de tiempo escolar dedicada al AICLE, el objetivo para finales de la etapa escolar será un nivel B1 o B2 en el marco europeo. En las primeras etapas, según Cummins, los aprendices desarrollan sus habilidades en destrezas comunicativas interpersonales básicas, pero yo uso el término lenguaje cotidiano, que es un poco menos técnico y además más difícil de pronunciar para mí. El lenguaje cotidiano es el tipo de lenguaje que usamos cada día para conversar y para realizar las actividades básicas de lectura y escritura. Pero, ya que la meta es que usen la lengua para fines escolares, necesitan también desarrollar sus habilidades en lo que Cummins llama dominio cognitivo del lenguaje académico, pero vamos a usar simplemente lenguaje académico. Como se ve en el gráfico, hace falta mucho más tiempo para desarrollar este tipo de lenguaje que normalmente se encuentra principalmente en el contexto académico. Voy a explicar un poco más la diferencia entre estos dos tipos de lenguaje. El lenguaje cotidiano se aprende en los siguientes contextos. En una conversación cara a cara, donde el aprendiz puede pedir aclaración, repetición o explicación, y donde el contenido es conocido y poco extendido, donde se usan solo las palabras más utilizadas en la interacción cotidiana y donde se usan también estructuras de oraciones simples. Además, el significado de la lengua está apoyado por muchas pistas en el contexto, tales como dibujos o actividades prácticas. Y finalmente, y muy importante, hay una gran tolerancia de errores en la lengua oral. Los participantes se centran en el contenido, en lo que el aprendiz está intentando comunicar, y no prestan tanta atención a los errores que comete el aprendiz. Por otro lado, el lenguaje académico se utiliza y se aprende en los siguientes contextos, donde las oportunidades para la interacción son limitadas. Por ejemplo, no hay oportunidades para preguntar al autor del texto el significado de una palabra o para pedirle la explicación limitada fuera de dicha asignatura. Por ejemplo, nunca en mi vida he tenido la oportunidad de usar la palabra igneous, que significa ígnea. Esta palabra se usa solo en una lección y no se puede usar de nuevo hasta que el estudiante esté estudiando geología en la universidad. No es una palabra de gran utilidad o valor. En contraste con observe, las palabras comunes cuyos significados cambian según el contexto. Aquí tenemos la palabra face, que significa cara, usada con un significado específico en el contexto de rocas y minerales, la cara o la pared de una roca.
El aprendiz de inglés muchas veces conoce solo el significado común. Y cuarto, hay palabras usadas con un significado figurativo. En este ejemplo, un rockhound, la palabra está formada por dos palabras, rock, roca, y hound, que es un perro cazador. El estudiante está confundido. Un perro que caza rocas, pero el significativo figurativo es aficionado o coleccionista de rocas. Y otro ejemplo de la misma lección, with the naked eye, que se traduce literalmente como con ojo desnudo, significa lo mismo que a simple vista, es decir, sin magnificación. Tenemos que analizar el lenguaje que usamos y que aparece en los textos y prestar atención a las palabras más útiles. Creo que la palabra ígneo no se nombra entre ellas. El texto va a explicarla porque es un término técnico, pero yo no esperaría que los alumnos la memorizaran o usaran. Yo me centro aquí, las palabras muy útiles en muchas asignaturas. Ahora vais a participar en una pequeña actividad para ilustrar lo que he dicho sobre los retos del lenguaje académico. Formando pareja con la persona que tengáis a vuestro lado, describid las formas geométricas y las relaciones entre ellas, pero tenéis limitaciones de vocabulario. No conoces ninguna palabra que contenga la letra N. ¿Vale? Un minuto. Ya está, gracias. Ha sido frustrante, ¿no? No tener disponible palabras como triángulo, centro, dentro, ha hecho la tarea más o menos imposible, aunque conozcan muy bien los conceptos que intentabais explicar. Habéis experimentado la frustración de no tener un vocabulario suficiente para expresaros bien. Los alumnos en vuestras aulas se sienten igualmente frustrados cuando no pueden demostraros sus habilidades ni su conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que lo que pueden demostrarnos no es todo lo que saben. También tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudarles a aprender la lengua a través de la participación en un currículo adaptado a sus niveles de desarrollo de la lengua. Y voy a compartir con vosotros unas formas de hacerlo un poco más tarde.